seguimos recordando, ¿no? Todo el trabajo periodístico que se ha realizado en esta casa durante los 60 años de su existencia y decimos, bueno, que se fue realmente, se ha trabajado siempre en un ambiente de mucha pluralidad, pero hubo una época que no, recién Vicky también decía, no solamente durante la dictadura, sino antes también no fue fácil trabajar. Y quien también estaba, por eso nos está acompañando hoy acá, es Jorge Zapata, que lo tenemos siempre, es nuestro columnista, pero acá la gente pide y vuelve Jorge, y vuelve Jorge, vuelve Jorge. Lo tenemos siempre, Vicky, te aviso, lo tenemos todos los programas, es columnista. Porque él siempre encaró los grandes temas nacionales. Claro, exactamente, sí. Yo me acuerdo de eso, los grandes temas nacionales, Jorge, ¿te acuerdas? Pero bueno, qué programa, sí te acuerdas. Pero bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que significaba, porque él también, uno cuando revisa todas las cintas que tenemos de las épocas, digamos, 70, 70 y pico, aparece Jorge, apareces vos, aparecen todos, ¿no? Y bueno, y hablaba, yo por ahí pensaba, lo voy a hablar con los chicos, porque realmente qué difícil que debe haber sido ser cronista en ese entonces, ¿no? Tengo la sensación de que era bastante difícil por muchas cosas, pero fundamentalmente por el ambiente. Los chicos de hoy no lo entienden, lo que en aquella época era el miedo a hablar, a decir cosas y sobre todo, si no estabas al aire, por ejemplo, delante de determinada gente. Claro. Había mucho temor. Esto después del 83 cambió, Jorge, ¿no? Sí, totalmente, y afortunadamente cambió. Pero del mismo modo que había ese miedo, obvio, hemos vivido una dictadura sangrienta, con desapariciones, y el riesgo de un periodista no era el riesgo solo del empleo, sino de la vida propia y de su familia. Pero también, Vicky, creo que había otro periodismo. Había un periodismo mucho más valiente que el de hoy. Sí. ¿Está claro? Sí. No había en esa época tanta autocensura como hay hoy. No había tantos intereses económicos cruzados en el periodismo argentino como hay hoy. Había una dictadura, había todo tipo de censura, ¿no es cierto? Pero no la autocensura que existe hoy en el periodismo argentino, ¿sí? Es fuerte lo que estoy diciendo, pero creo que hay que hacer el mea culpa, hay que hacer la autocrítica. Y así como hablamos de toda esa porquería que nos tocó vivir en el ejercicio del periodismo, también debiéramos hablar de esta otra porquería que nos toca ver en el periodismo de hoy. También es cierto que en aquella época, y esto es un mea culpa, pero creo que hay una explicación, que había poca información de lo que realmente ocurría. ¿Pero por qué? Porque la prensa no tenía acceso a determinados lugares como sí los tiene hoy, y los mismos actores de lo que pasaba lo guardaban en total hermetismo. Yo tuve la posibilidad de un director técnico de básquet que estuvo mucho tiempo encarcelado, hablar una vez que lo habían dejado en libertad, y decía que él no quería contarle lo que pasaba, con quién se reunía, ni a su familia, a nadie, porque desconfiaban de todos. Entonces había poca información, no había casi ni murmullo. Y por allí son algunas de las cuestiones que motivan que se haya dado menos información que la necesaria de lo que estaba realmente pasando en aquellas épocas. Jorge, vos el otro día contabas aquí en el programa que había como un decálogo del periodista en ese entonces para poder trabajar. Sí, había que agudizar el ingenio y había que vivir el periodismo como lo vivíamos en esa época de manera muy comprometida y muy pasional. ¿Tá? En los SRT, que a mí me tocó pasar mis mejores años como profesional, los pasé en esta casa, primero aprendiendo y segundo forjándome y tercero madurando y formando el carácter para esta profesión. Pues bien, en esa época el periodismo lo vivíamos con una pasión tan grande porque justamente había una dictadura, entonces frente a esa dictadura había que agudizar el ingenio, ¿no es cierto?, para saber manejarse, para saber cómo lograr las notas sin caer en el esquema, en ese cerrojo que mencionaba
Vicky Guayer, que el régimen militar había impuesto en el periodismo. Y también pagábamos las consecuencias, Claro. obviamente. Mira, Sí, Vicky, por ejemplo, me contaba fuera de cámara recién que tu vida estuvo en peligro en un momento, pero mira, quiero que lo cuente él, porque realmente es insólito. Vos me lo contás Claro. hoy y es insólito. Claro, recordaba el día del Viborazo. Nosotros estábamos, los corresponsales, yo trabajaba en la corresponsalía del diario Crónica, junto con un montón de periodistas, de policiales en la jefatura. Allí era época donde no había teléfonos celulares, entonces vos te ubicaban de afuera en un teléfono fijo y lo teníamos en jefatura de policía. Al mediodía salía a dar una vuelta por el Cabildo, allí estaba la jefatura, baja el jefe de policía, y cuando me ve que tenía el pelo largo, la barba, Que no se la sacó vestido nunca. de jean y caminaba y esperando que me llamaran de Crónica, él no sabía de qué se trataba, mandó los 2 custodios de él a que me detuvieran. Y en aquella época, seguramente vos lo debés tener registrado, el Colorado Schuch, que era el que estaba a cargo de la oficina de prensa, armó un escándalo y se enfrentó con el jefe de policía para que me dejaran en libertad, diciéndole, es acreditado nuestro, está sea que trabajando, es un periodista. O sea que tu único, digamos, problema ante los ojos de él o delito era tener barba. Tener barba y el pelo largo. pelo largo. Y que él no sabía qué hacía yo ahí, Claro. porque en el Cabildo estaba cerrado, no podía entrar Claro. nadie. A la Plaza San Martín, Mirá ese vos. día no Mirá podía lo que entrar te nadie. salvaste, ¿no? Y iba a la parte de atrás Claro. del Sí, Cabildo. claro. por eso No te digo. recuerdo bien esa época, soy mucho más joven que Vicky, Ah, por no, supuesto. no. Pero por favor, Zapata. Bueno, no tanto. Pero Zapata también le pasó algo, que yo sepa, ¿no? Sí, uno de mis grandes recuerdos con Vicky, además de haber compartido todos esos años de periodismo en los SRT, era que además compartíamos un equipo de fútbol. Los dos jugábamos al fútbol y el Vicky era el arquero del equipo de los SRT. Y jugando un partido de fútbol había una guardia militar en el canal y el jefe de la guardia militar, un tal sargento Mercado, no sé si vive, espero que viva para escuchar ese crápula, me sacó del partido de fútbol en la cancha del canal, pegado a este mismo predio, ¿no es cierto? Y me llevó a los fondos del canal donde me estuvo estaqueado hasta la madrugada. Estaqueado. Sí, estaqueado en invierno pleno era. invierno, con temperatura bajo cero y con los... Sin decirte por qué, más con allá de que eso está en contra de toda... No, sin decir por qué. Sin decir por qué tampoco. Y prácticamente sin ningún abrigo, porque estaba con la camiseta y los pantalones cortos de fútbol. Inmediatamente, en esa época, había también autos de defensa, entre ellas mi joven esposa, que ante la ausencia empieza a movilizarse, llamar a uno, llamar a otro, y había mucho temor, y había mucho silencio, y había mucho no vi nada, ¿no es cierto? Y la única persona, ¿no es cierto?, que le atendió, le respondió y le dio información a mi joven esposa fue el señor Vicky Guayer, ¿está? Y yo, Vicky, quiero reconocerlo públicamente y brindarte mi aplauso. Bueno, Jorge, nada. Es lo que hubieras hecho vos si me tocaba a mí, seguramente. Seguro. Pero era bastante complicado tratar de entender por qué habían tomado esa actitud. Es más, hicimos trámites aquí. Hablamos al centro, tratamos de comunicarnos con alguien que tomara alguna medida y era prácticamente imposible. Entonces, bueno, nos quedamos ahí tratando de apoyarlo de alguna manera hasta que Pichi, bueno, pudimos hablar y decirle de qué se trataba. Pero, como hablábamos con Jorge, yo conocí esta historia, por eso yo lo dejé, pero como Jorge reconoce, no todos tuvieron tu actitud. Sí, había mucho miedo, claro. y por ahí... O vos también tenías miedo. Sí, Claro, y vos había también cosas que tuviste uno las miedo. hacía por miedo. Y claro. Uno las hacía por miedo. Yo con un periodista muy reconocido de La Voz del Interior, en la Escuela de Aviación Militar, cuando vino una delegación de cadetes del Colegio Militar de la Nación, bajaron allí en la Escuela de Aviación Militar, hizo unas declaraciones a Antonio Domingo Bussi, que era el comandante del Tercer Cuerpo, a mí,
al cronista de La Voz y a mí. Y como cuando terminó de hacerla, nosotros comentamos, che, qué fuerte lo que dijo. Sí, mirá, y no sé qué es lo que había escrito una persona que vos conocés. Y un soldado escuchó, fueron y le avisaron a Bussi que estaba dando vuelta a lo que él había dicho. Vino el general Bussi y con un punterito que usaba siempre, le pegaba, muéstreme la carpetita, decía. Ah, papá. Yo nunca perdí el respeto por ese periodista, pero el periodista no le quedaba otra más que decir, acá está, yo he puesto textualmente lo que usted dijo. Claro. Pero tuvo que rendirle cuenta. Sí. Era esa época. Entonces, ¿cómo no vas a entender que hubiese gente que tuviese miedo? Que no es para nada lo que se vive hoy en el periodismo. No, por supuesto, y pero acá en estamos todos hablando niveles. de cuestiones muy profundas, que vos tal vez te arriesgaste por dar la información, te arriesgaste por interceder, como se arriesgó tal vez encargado de prensa en ese momento, Sí, aunque tenía más poder, tal vez. Pero Permití, bueno, Mónica, sí. Se arriesgaban también todos nuestros compañeros periodistas, nuestros jefes también, porque nosotros en definitiva éramos los más jovencitos, éramos mobileros, éramos los que poníamos la cara en la calle, pero también la responsabilidad les caía a nuestros jefes, ¿sí? Yo recuerdo una anécdota breve. Llega una nota a la guardia, las gacetillas periodísticas, a la guardia del informativo, el encargado de la guardia la lleva al informativo, se abre y era un comunicado del ERP, de una organización guerrillera. Al lado del encargado de la guardia había un policía, ¿sí? El policía ve que era un lobo del ERP, sale corriendo, persigue y detiene a la persona o al correo que había llevado ese comunicado. Entonces va la policía a nuestro informativo y le pide al jefe del informativo, Pedro Troilo, que entregue ese documento que testificaba la detención que acaba de producirse. Y el jefe del informativo hizo una breve reunión rápida con quienes estábamos presentes y se resolvió no entregarlo. ¿Está? Donde nos iba la cabeza laboral de todos, la libertad de todos. Bueno, eran otras épocas, claro, sin inclusive duda, yo recuerdo muy tristes, ¿no? Nelva Manera me contó que a ella era una de las primeras mujeres que ingresó, le quisieron hacerle una proclama de los militares y ella se negó y la echaron. La echaron, exactamente. La echaron. Te cuento otra pequeña anécdota muy rápido de todo esto. Sergio Víctor Palma defendió en el Estadio Córdoba un título mundial. Hacía muy poquito tiempo que lo habían dejado libre, había estado en Formosa preso, Carlos Saúl Menem. Vino a ver la pelea. Se me ocurre con Negrito decirle, hagamos una nota a Menem, a ver qué diga. Habló de la pelea. Tuvimos como una semana viendo en el Tercer Cuerpo y en los SRT qué habíamos hecho hablar a Menem. Y había hablado de la pelea. Pues sabés que el turco es así. Sí. Habló de la pelea. Y tuvimos que darle explicaciones y prohibieron la salida de esa nota. La prohibieron. Hablando de Menem, recién en las imágenes que están emitiendo en recuerdo de Vicky Guayer sale, no sé si estará a mano, una foto de Vicky Guayer con Menem, que está en un escritorio. Ese escritorio es mi escritorio. Ah, es tu escritorio. Claro. Sí, porque de acuerdo que Vicky contaba que bueno, que justamente creo que fue la primera. Ahí empezó la campaña Menem. Fue la noche, la primera vez cantó, bailó, hizo de todo. En esta noche sí se llamaba el programa. Ajá. Fue la primera vez que Menem dijo, voy a ser presidente de la nación. Mira vos. Sí, con una anécdota, que Menem era gobernador de La Rioja. Claro. Entonces nos habían pedido sus allegados que lo lleváramos al programa de televisión, porque iba en directo y era el único programa que había en ese momento. Y no encajaba porque no era un programa político. Entonces le dijimos, bueno, pero algo tiene que hacer que justifique. Y Menem dijo, hago lo que quiera. Entonces le dijimos, bueno, cante. Y cantó. Y lo presentó, cantó, bailó y lo presentó Vicky Guayer. Sí. Bueno, realmente ahora vamos a ir en el próximo bloque a ver un poco más de todo esto de Telemanía, porque ahí está la foto, mira, si la pueden ver, ahí la ven. El despacho de Jorge. Ese es tu despacho, Jorge, mira vos, tu escritorio. Mirá la cara con la que me mirás a Menem, ¿no?
Perdón, Vicky, pero está mirando con la cara, miren ahí. Qué cabello oscuro, ¿no? Fue un personaje tremendo. Pero yo les tengo que dar gracias a los dos, más allá de que vamos a seguir, ¿no? No se me van a ir ninguno de los dos de acá. Pero tengo que darles las gracias en nombre, tal vez, de las generaciones que vinimos luego de periodistas, porque ustedes se arriesgaron, ustedes supieron cómo hacer las cosas y trabajaron con tanta seriedad. A pesar de todo, bueno, nosotros pudimos aprender mucho, Está lo bien, que veníamos después. Hubo gente como Luis Mónaco que no tienen la posibilidad de recibir el agradecimiento hoy, ¿no? Bueno, perdón, pero ten las fotos. Hoy sí, lo hemos, porque sí, hablamos justamente de este tema y Luis Mónaco fue el camarógrafo que desapareció, ¿no? Y hasta ahora no sabemos nada de él. Y era camarógrafo de este canal. Y además, tengo que decirle, primero que vos estás de casualidad acá también, si no hubiera sido Zucca, ¿cómo dijiste que se llamaba? Chuc. Chuc. El Colorado Chuc. El Colorado Chuc tampoco estaría acá y Jorge no estaría acá. Un hombre de mano dura. Ajá. Después me enteré que era de mano muy dura. Muy dura. Sí. Y que Jorge no estaría acá si vos no hubieras intervenido. Así que bueno, acá tienen una historia en común que la vamos a seguir develando en el próximo bloque. Bueno, ¿quieren? ¿cómo no? Me encanta tenerlos a los dos, realmente. Volvemos enseguida, no te pierdas el segundo bloque, pero vamos a ir viendo, a ver, quién es el famoso periodista del padre de Vicky Guayar, Walter Villar, Nilo Neder o Rubén Caminos. Busca, googlea que lo vas a encontrar seguro. Ya volvemos.